A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Con el Señor, porque Él nos tiene una vez más aquí congregados en su casa de adoración. Amén. Así es que dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y creo que cada uno de ustedes tiene algo por qué dar gracias en este día, ¿verdad? Desde que se levantó, usted tuvo que haber dado gracias al Señor. Amén. Porque la palabra dice que no podemos contar con el día de mañana porque no es nuestro. Entonces tenemos que vivir el día. Y si hoy vivimos, nos dio la oportunidad, hay que agradecerle al Señor. Amén. Así que vamos a predicar la palabra del Señor en esta preciosa noche. Amén. Así que sigamos orando por estos niños, que el Señor los siga usando. Gloria a Dios. Así que vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Gloria a Jesús, agradezco a Dios. Gloria a Jesús por este privilegio. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, gloria a Dios, en el capítulo 6, su versículo 1 al 5, para la gloria de Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a, todavía falta creo, ¿verdad? Hechos capítulo 6, del 1 al 5. Gloria a Jesús. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gloria a Jesús. Vamos a orar, amén, que el Señor sea, verdad, preparándonos a nosotros, porque la palabra de Dios ya es bendita. Gloria a Jesús. Gracias, Padre mío, te damos en esta noche, Señor. Oh Dios mío, a través del Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, vamos a predicar tu palabra en esta noche. Que esa palabra, Dios mío, caiga en buena tierra, Señor Jesús. Sé que tu palabra es el pan de vida, es el alimento espiritual para nuestro ser. Gracias, Dios mío, es tu Espíritu Santo ministrándonos en esta noche. Gracias, Dios Todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Hemos leído la palabra de Dios de que el crecimiento de la iglesia era bastante grande. Amén. Y si nos vamos atrás, después del día del Pentecostés, podemos recordar de que cuando los 120 estaban en el aposento alto, donde estaban cumpliendo una ordenanza, donde Jesús les había dicho que se quedaran ahí en Jerusalén, mientras porque ahí iba a llegar la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice que cuando estaban ellos en el aposento alto, dice que descendió el poder del Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra del Señor que todos ellos comenzaron a hablar diferentes lenguas. Amén. Y toda la multitud que estaba allí, extranjeros y también locales, dice que ellos se sorprendían, porque había gente de todas las tierras y ellos podían entender las lenguas que hablaban los discípulos. Eran lenguas, gloria a Dios, que estaban siendo repartidas a cada uno de ellos.
Y dice la palabra de Dios de que después de eso pues se levantaron algunos, ¿verdad? Murmuradores, gloria a Dios, que no les gustaba. No les gustó, ¿verdad? Y lo que empezaron ellos a criticar y a decir que aquellos estaban llenos de mosto. En otras palabras, que estaban borrachos, que por eso estaban hablando de esa manera. Pero otros también defendían y decían, pero les estamos escuchando hablar en nuestras propias lenguas. Entonces era algo de admirarse y de sorprenderse. Entonces, pero Pedro, lleno del poder de Dios, usted sabe de que a las personas así no les podemos enfrentar, amén, carnalmente, sino que tenemos que enfrentarlos con el Espíritu Santo de Dios. Dice que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue y les empezó a predicar, les empezó a hablar de Jesús de Nazaret, les empezó a hablar de las maravillas que Jesús había hecho. Y dice la palabra del Señor que en ese primer sermón que Pedro predicó defendiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice que aceptaron 3,000 personas en ese primer sermón de Pedro, gloria a Dios. Luego posteriormente, ¿verdad? Cuando vemos que el poder del Espíritu Santo es un poder sobrenatural, es un poder tremendamente que ha venido para operar en cada uno de nosotros si nosotros le damos la entrada. El Espíritu Santo, gloria a Dios, Él nos sorprende de una manera tan grande de que hace levantar al cojo, le da vista al ciego, gloria a Dios, levanta al paralítico, resucita muerto, gloria a Jesús. Dice que Pedro y Juan iban camino al templo de la Hermosa. Ahí estaba un paralítico también fuera en el templo, en la puerta. Dice que Pedro, pues mirándole, ¿verdad? Le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, gloria a Dios. Y fue cuando le dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda, gloria a Dios. ¿Por qué le dijeron de esa manera? Porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando aquellos hombres, como siempre nos falta, quien va a criticar y quien va a murmurar en contra de la voluntad del Señor, pues empezaron aquellos, ¿verdad?, a criticar y a oponerse a la obra que aquellos hombres habían hecho a través del Espíritu Santo de Dios. Empezaron a hacerles problemas, gloria a Dios. Y dice que Pedro empezó a predicar de nuevo, empezó a hablarles del poder del Señor. Y dice que en ese segundo sermón aceptaron 5,000 almas para Cristo, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban ellos realmente llenos, empapados de la palabra de Dios. Eran hombres que realmente habían conocido lo que era andar con Cristo Jesús. Y más cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, pues ellos estaban capacitados, amén, para llevar la palabra y para que las almas se convirtieran. Entonces llegamos a esta parte donde hemos leído, donde dice de que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Se dice la palabra de Dios porque el número de los discípulos había crecido grandemente. Dice la palabra que los discípulos del Señor, los 12, dice que ellos alimentaban a las viudas. Ellos hacían benevolencia, amén, con el necesitado, gloria a Dios. Entonces ellos estaban trabajando, sirviéndole a las viudas, sirviendo al necesitado. Pero ellos sabían de que había algo más grande que ellos tenían que cumplir, gloria a Dios. El mandato era ir por todo el mundo y predicar el evangelio, gloria a Jesús. Entonces ellos sabían de que estaban descuidando la parte más importante, que era la oración y era la administración de la palabra del Señor, gloria a Dios. En esta noche el tema dice persistiendo en la oración y ministrando la palabra, gloria a Dios. Entonces ellos vieron que había necesidad, gloria a Jesús, de nombrar hombres, amén, para que se ocuparan de ese asunto, porque ellos decían, no es menester que descuidemos la oración, que descuidemos la administración de la palabra por estar sirviendo a las mesas, gloria a Jesús. Entonces vinieron ellos, gloria a Dios, y dijeron, pues nosotros tenemos que cumplir el mandato de Dios, que eran los 12 discípulos, gloria a Jesús. Y fue donde ellos llegaron a un acuerdo
gloria a Dios, de buscar entre ellos, entre los discípulos, aparte de los 12, porque los 12 ya estaban ya destinados a la oración y a predicar el evangelio. Entonces estos eran de otros discípulos que estaban allí, gloria a Dios, a las cuales estaban nombrando para que ellos se encargaran, gloria a Dios, de alimentar a las viudas, para que ellos se encargaran de servir a las mesas. Pero lo que más me impresiona es esto, gloria al Señor, que estas personas, dice la palabra, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que tenían que estar llenos de sabiduría también. O sea, que eran unas personas preparadas en el Señor para poder hacer ese trabajo. Gloria a Dios. Y tampoco no era que ellos solamente iban a servir a las mesas, sino que ellos tenían, gloria a Dios, si estaban llenos del Espíritu Santo, ellos tenían que ministrar también en el Espíritu Santo de Dios. Porque vemos ahí que la palabra nos dice de que escogieron a 7 varones. Y entre ellos estaba Esteban. Gloria a Jesús. De Esteban yo les quiero hablar en esta noche. Gloria a Dios. Esteban no era parte de los 12 apóstoles. Esteban era uno de los servidores. Y Esteban, dice la palabra de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. Usted sabe que con sabiduría es como se pueden resolver los problemas de la manera correctamente. Con la sabiduría del cielo. Dice que Esteban hacía prodigios y señales. O sea que Esteban no solamente servía a las mesas, sino que Esteban oraba por los enfermos y los enfermos eran sanos. Esteban oraba por los que estaban quizás turbados por espíritus malos y aquellos eran libres. Entonces Esteban no estaba limitado a solo servir las mesas, sino que Esteban estaba preparado también, gloria a Dios, para ministrar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria al Señor. Estamos viendo de que Esteban, gloria a Dios, era un hombre preparado en la palabra también. Porque Esteban dice de que Esteban sabía desde el Génesis, gloria a Dios, sabía Esteban, gloria a Dios, todo el Antiguo Testamento. Porque en el capítulo 7 nosotros nos podemos dar cuenta, gloria a Dios, que Esteban empezó a hablar desde Abraham y terminó, gloria a Dios, hablando, gloria a Jesús, desde cuando Isaías dio la profecía que iba a venir el Mesías. Gloria a Dios. Entonces Esteban sabía la palabra de Dios, era un hombre preparado en la palabra de Dios. Dice de que, pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea que Esteban hablaba de una manera tan sorprendente que aquellos, gloria a Dios, que dice la palabra de que se levantaron, dice, unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, dice, disputando con Esteban. Usted sabe de que nadie puede disputar con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es veraz, gloria a Dios, y es poderosa. Entonces nadie va a venir a querer refutar la palabra de Dios. Estos hombres querían refutar, querían, gloria a Dios, votar lo que Esteban estaba predicando, estaba hablando, pero dice de que no soportaban la sabiduría con la que Esteban hablaba. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que estos hombres, gloria a Dios, se levantaron contra Esteban. Entonces dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. ¿A qué les recuerda esto a ustedes? ¿Se recuerdan de que Jesús también lo acusaron de esta manera? A Jesús lo acusaron de esta manera y también dice que sobornaron a unos para que dijesen, levantaron testigos falsos, les pagaron para que hablaran mentiras en contra de Esteban. Lo mismo hicieron con Jesús. Y dice también de que
al pueblo y a los ancianos y a los escribas arremetieron, dice, y le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea que lo llevaron, gloria a Dios, ante aquellos hombres para hacerle un juicio a Esteban, para ver si realmente Esteban era culpable o no era culpable. Y dice, y pusieron testigos falsos de que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y ahí vemos de que Esteban dice: pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y lo llevaron en el capítulo 7. Vemos cómo Esteban se defendía. Esteban no se defendía por sí mismo. Esteban estaba defendiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros defendemos la palabra del Señor hoy en día? Gloria a Jesús. La palabra del Señor, gloria a Dios, tenemos que llevarla, tenemos que hablarla. Hay personas que han entendido mal la palabra de Dios y están ahí engañados. Pero si usted sabe la verdad y conoce la palabra de Dios, es menester que vaya y le dé la palabra y lo saque de ahí de donde está. Gloria a Jesús. Vemos que Esteban, él empezaba a hablar y les empezaba a decir todo lo que había acontecido, gloria a Dios, de Abraham, que dejó su tierra y su parentela obedeciendo a la voz de Dios sin saber hacia dónde iba. Pero había una promesa dada a Abraham, gloria a Dios. Le habló también de José, le estaba hablando de Moisés, de cómo Dios había levantado a Moisés, de cómo Dios le había hablado a Moisés en medio de una zarza. Le estaba hablando de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estaba hablándole realmente, gloria a Dios, de donde y incluso le habló hasta de Salomón cuando Salomón edificó el templo. Luego también les estaba diciendo: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es el trono y la tierra es el estrado de mis pies. Gloria a Dios. Les estaba hablando, gloria a Dios, porque aquellos hombres más que todo idolatraban el templo, no amaban a Dios. Entonces Esteban les estaba hablando de una manera bien dura, y lo podemos ver en el versículo 51, cuando les está diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y les dice: de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces eso a ellos les enfureció más. ¿Por qué? Porque realmente ellos no creyeron en el Espíritu Santo de Dios. No creyeron en Jesús de Nazaret tampoco cuando andaba con ellos. No le creyeron. Entonces Esteban estaba hablando con denuedo la palabra del Señor. Les estaba haciendo entender, gloria a Dios, de quién era Jesús y quién era el que ellos predicaban. De una manera para poderlos convencer de que quién era Jesús y que ellos necesitaban volver a nacer de nuevo. Porque ellos estaban solamente con la ley, pero no pasaban de ahí. Ellos, en una ocasión Jesús les dijo: si fuesen hijos de vuestro padre Abraham, reconocieran que yo soy hijo de Dios. Pero les dijo: ustedes no reconocen, no me reconocen a mí, no reconocen a Dios. Entonces solamente estaban ellos, solamente guardaban una religiosidad, pero no amaban a Dios. Y vemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque vemos aquí que dice que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, gloria a Jesús, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Podemos ver aquí, hermanos, en el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y vemos algo parecido aquí donde dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo esto? Jesús, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu.
Esteban vio los cielos abiertos cuando estaba siendo apedreado y asesinado. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios de que luego, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién dijo también esas palabras? Jesús. Jesús les dijo: no les tomes en cuenta este pecado. De la misma manera, Esteban estaba muriendo como un mártir. Pero me llama la atención que dice, no dice la palabra murió, dice durmió. Porque los muertos en Cristo dice que dormimos y vamos a levantarlos el día de que Jesús venga a recogerlo. Gloria a Jesús de Nazaret. Esteban dice que durmió, gloria a Dios. Vemos a un hombre entregado por amor a Cristo. Vemos a un hombre que no le importó morir, que no le importó el sufrimiento por amor a la palabra de Dios. Él no perdió su salvación. No, la palabra de Dios, la oración y la administración de la palabra de Dios son cosas muy importantes, que esas tenemos que mantenerlas en la iglesia. La oración tiene que ser constante. Gloria a Dios. Tiene que ser constante. Los líderes de la iglesia tienen que estar constantemente en la oración, buscando del Señor. Porque si no es la oración, realmente cuando venga la dificultad vamos a estar caídos, vamos a estar débiles y no vamos a soportar la prueba ni la tribulación. Cuando no oramos constantemente, el enemigo aprovecha, porque él no pierde su tiempo. Él dice que día y noche él está viendo cómo hace para hacer caer a la iglesia del Señor. Él no pierde tiempo, y nosotros somos los que nos tomamos vacaciones y a veces no oramos, nos dormimos mucho tiempo y no levantamos oración ni clamor. Y habiendo gran necesidad dentro de nuestras familias como dentro de la iglesia del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser constantes en la oración, fervientes en la oración, porque la oración tiene poder, gloria a Dios. La oración rompe cadenas, gloria a Jesús, aleluya. La oración, gloria a Dios, es la que nos acerca al Señor, porque orar es hablar con Dios. Y si usted no ora, no está hablando con Dios. Quizás tenemos más tiempo para hablar con el vecino. Quizás tenemos más tiempo para hablar con el amigo o la amiga. Y a Dios no le damos el tiempo para hablar con Él. Y si nosotros no somos constantes en la oración, los discípulos del Señor, cada uno de ellos tuvo persecuciones. Cada uno de ellos sufrió maltratos. Gloria a Dios. Cada uno de ellos fue encarcelado. Cada uno de ellos, dice la palabra, que fueron azotados. Gloria a Dios, fueron apedreados. ¿Por qué? Porque nosotros recibiéramos esa palabra y estemos hoy en día aquí sentados recibiendo el mensaje del Señor. Si los discípulos no hubiesen cumplido con el mandato del Señor, usted y yo no conociésemos de Cristo. No conociésemos de Cristo. Ellos pagaron el precio para poder, gloria a Dios, llevar este evangelio a toda criatura. Y nosotros realmente no sé si estamos pagando el precio o estamos bien acomodados. Hoy en día queremos vivir un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio de solo venir a la iglesia y darnos un chapuzón y irnos de regreso para nuestra casa y como que si nada pasó. El evangelio no tiene que ser así. La búsqueda del Señor tiene que ser constantemente. El acercamiento a Dios tiene que ser constantemente. Cada momento, así como usted come los 3 tiempos o quizás más, así tiene que alimentarse espiritualmente su alma, gloria a Dios. Porque no solamente podemos alimentar nuestro cuerpo, nuestra carne, y nuestro espíritu esté desfalleciendo y esté muriendo. La iglesia necesita tener ese acercamiento con el Señor, buscar más de Dios, para poder ver resultados, para poder ver, gloria a Dios, que el Señor haga y el Señor salve más almas y vengan a este lugar. Nosotros no podemos dar 2 pasos adelante y 4 hacia atrás.
No podemos dar un paso, uno adelante y dos hacia atrás. Tenemos que seguir avanzando en el caminar con el Señor. Y tenemos que seguir cumpliendo la palabra de Dios. Aleluya. Vemos aquí, gloria a Dios, de que estos hombres, dice la palabra, que eran llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos estos 7 hombres escogidos, gloria a Dios, escogidos para el servicio del Señor. Pero eran hombres, dice la palabra, llenos de sabiduría. Pero también estaban con los dones del Espíritu Santo de Dios. Tenían los dones de sanidades, gloria a Dios. Ellos ministraban espiritualmente y ministraban también literalmente a las mesas. Servían, gloria a Dios, a los desválidos, a los que estaban necesitados. Pero también no solamente les llevaban el alimento físico, el alimento material, sino que les llevaban el alimento espiritual, que era la palabra del Señor, gloria a Jesús. Yo puedo imaginarme a estos hombres sirviendo a las mesas, pero cuando miraban a una mujer o cuando miraban a alguien que estaba enfermo, yo me imagino a estos hombres poniendo manos y orando por esas personas, y estas personas siendo sanas, gloria a Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, gloria a Dios, que buscar más del Señor, persistiendo en la oración y ministrando la palabra de Dios. Los días martes tiene que ser un día especial para todos nosotros. En la iglesia hay un grupo de oración. No sé si estamos orando por las necesidades de la iglesia. Cada uno de nosotros podemos ver. Yo creo que no es necesario que nos digan cuáles son las necesidades que hay en la iglesia. Yo me alegro de ver el hijo de la hermana que está aquí ahora con nosotros. Levante la mano. Ahí está su niñito a la par de ella, gloria a Dios. Ella pidió oración por ese niño, gloria a Jesús. Y ahí está el niño con ella hoy. Entonces yo le pregunto, ¿oye Dios nuestro clamor? Sí lo escucha, gloria a Jesús. Si las cosas a veces no pasan es porque nosotros no clamamos como conviene. Estamos pidiendo mal, dice la palabra de Dios. Pero si sabemos pedir, el Señor nos contesta nuestras oraciones. Gloria a Jesús. Doy la bienvenida también al joven que está con nosotros, que muy contento, muy alegre, lo vi ahí en esa banca, gloria a Dios, adorando al Señor, gloria a Jesús. Y nos gozamos de ver vidas, de ver personas nuevas, caras nuevas que están llegando a la iglesia. Y nosotros tenemos que trabajar y orar por cada vida, que por cada cara nueva que usted vea en la iglesia, tiene que acordarse en su casa y decir, vi a esta persona que antes no la había visto, voy a llevarla en oración. Entonces así es como nosotros vamos a estar creciendo, así como la iglesia primitiva crecía, dice, en número, gloria a Dios. Pero ¿por qué crecía en número? Porque ellos estaban, gloria a Dios, cumpliendo la voluntad del Señor. Si nosotros queremos crecer en número, también tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Tenemos que trabajar, gloria a Dios, con la iglesia. Tenemos que trabajar con cada persona que entre a este lugar. Tenemos que acercarnos a ellos y ministrarles la palabra. Si tienen alguna necesidad, acercarnos a ellos y hablar con ellos y así llevarlos en oración. Y usted verá de que cuando estas personas vean el cambio, la diferencia. Yo le puedo decir, iglesia, que cuando una persona llega a una iglesia y ve que aquella iglesia le presta atención, ¿verdad? Le presta atención, que ve el amor de los miembros, esa persona se ve encantada y vuelve otra vez a la iglesia. Y no solamente viene él, se trae a más para la iglesia. ¿Por qué? Porque le dice, fui a tal lugar y me gustó cómo me recibieron, cómo me atendieron, vamos. Y así es como la iglesia va creciendo, gloria a Jesús. Así que tenemos nosotros que ser persistentes en la oración y ministrando la palabra del Señor, gloria a Dios. Podemos ver todos estos hechos grandes y poderosos que hicieron los discípulos del Señor. Vemos que Esteban fue capaz hasta de dar su vida por amor a Cristo. Y nosotros con poco ya no queremos seguir. Con una pequeña cosa ya no queremos seguir. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, a los que ya recibimos a Cristo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Gloria a Jesús, aleluya. El Señor Jesús nos ha capacitado a nosotros
Lo que sucede es que nosotros no estamos usando, gloria a Dios, lo que Dios nos ha entregado. Estamos ahí dormidos porque no están a veces ni nos hemos dado cuenta lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. No lo estamos usando. Entonces el pastor dice acá a veces que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y yo le digo a usted, Dios nos ha dado vida. Y si nos ha dado vida, tenemos que servir, gloria a Jesús. Tenemos que trabajar en la obra del Señor para que la obra del Señor siga avanzando, para que la palabra del Señor se siga expandiendo, para que el mensaje de salvación llegue a las vidas que están necesitadas. Si usted ve a algún hermano que no viene, llámele y dígalo, estamos esperando en la iglesia del Señor. Si no le contesta el teléfono y sabe dónde vive, vaya a buscarlo. Y así de esa manera la iglesia va a ir creciendo. Pero si el que se fue no lo buscamos, no le llamamos y no sabemos ni por qué se fue, pero si no le buscamos no nos vamos a dar cuenta por qué se fue de la iglesia. Quizás algo pasó, quizás yo lo miré mal y yo no me di cuenta que lo vi mal y él se sintió mal y se fue. Nosotros tenemos que trabajar en esa área. Y eso me ministraba el Señor en mi casa, de que tenemos que trabajar en esa área, porque yo veía la iglesia bastante llena y ahora la estoy viendo otra vez vacía. Y así realmente no vamos avanzando, sino que vamos retrocediendo. Tenemos que avanzar en el Señor. ¿Cuántos quieren avanzar en el Señor en esta noche? Hagamos un compromiso, gloria a Jesús, aleluya. Hagamos un compromiso con el Señor, gloria a Dios, de hacer las cosas bien de aquí para adelante. De hacer lo que el Señor quiere, gloria a Jesús. De llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, gloria a Jesús, es misericordioso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son misericordiosos, gloria a Dios. Tenemos que nosotros ser comprensivos también y tenemos que dar amor y tenemos que entender a las personas. No por cosas, realmente no todos somos iguales. Cada uno de nosotros padece de una o de otra cosa. Cada uno de nosotros cojea de un pie o cojea del otro. Pero ahí vamos caminando, ahí vamos avanzando, gloria a Dios. Porque el que perfecciona es Jesucristo. Yo no puedo hacer cambiar a nadie, gloria a Dios. Es Jesucristo el que hace a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace los cambios en la vida del ser humano. Nosotros nomás tenemos que poner de nuestra parte y darnos cuenta en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal, por qué las cosas no van bien, tanto en el hogar, con los hijos, en la iglesia, con los hermanos. Tenemos que ver nosotros esas cosas, por qué no estamos avanzando. Yo le digo que la iglesia crecía. Y podemos ver, si usted se va a leer la palabra de Dios, podemos ver de que la iglesia crecía grandemente. En todas las áreas crecía la iglesia. Y ahora nosotros más que todo estamos viendo el bien propio, el bien común, el bien propio. No estamos viendo el bien del hermano. No estamos viendo, gloria a Dios, el beneficio, el bienestar del otro. Solo queremos ver el bienestar propio. Que a mí me vaya bien y el otro que no me importe cómo le vaya. Ese no es el evangelio. Perdónenme, iglesia, pero ese no es el evangelio. El evangelio que yo conozco es diferente, gloria a Jesús. El Señor nos mandó a estar todos en armonía, dice la palabra, unánimes, todos juntos en un mismo sentir, dice la palabra de Dios. Y ahí donde Dios, gloria a Jesús, donde el poder de Dios va a ser manifiesto. Pero donde hay problemas, donde hay rencillas, donde hay murmura, donde hay crítica, ahí no mora Dios ni el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando los discípulos estaban todos unánimes, dice la palabra de Dios, que ahí fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre todos ellos. Estaban en un mismo sentir, gloria a Jesús. Estaban en un mismo pensamiento, gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento, gloria a Jesús, para que las almas se sigan salvando y no se pierdan, gloria a Dios. El Señor todavía sigue llamando, el brazo extendido de Dios sigue todavía llamando a las almas que vengan al arrepentimiento, porque lo que viene no es fácil. Si estos hombres dieron la vida
vida por predicar el evangelio, realmente nada nos cuesta a nosotros hacer un pequeño sacrificio nada más. En otros lugares, en Medio Oriente, hay personas que han muerto por ser cristianas, por amar a Dios. Pero hasta aquí nosotros, diga que no hemos padecido absolutamente nada. No hemos padecido nada. Entre nosotros mismos es que a veces nos peleamos y nos dañamos entre nosotros mismos como iglesia. Entre nosotros mismos estamos sufriendo los padecimientos, pero eso no es lo correcto. Entre nosotros tenemos que amarnos, gloria a Jesús. Tenemos que cuidarnos el uno al otro, orar los unos por los otros, gloria a Dios, para que esté esa firmeza del poder de Dios sobre nuestras vidas y así podamos ver los milagros que el Señor quiere hacer, gloria a Jesús. Tenemos que estar con un corazón dispuesto, anhelando saber y conocer más de Cristo. Tenemos que estar dispuestos de conocer el poder de Dios, porque el poder de Dios está ahí. Dios no ha cambiado, iglesia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo a los que servían los discípulos. Es el mismo al que nosotros estamos sirviendo. Los mismos poderes que Dios les daba a aquellos hombres, eso mismo Dios quiere dar a la iglesia hoy en día. Lo que pasa es que estamos afanados y descuidados y no estamos haciendo la voluntad del Señor. Es un mensaje de reflexión, gloria a Dios, para que busquemos más de Dios y nos preparemos, porque hay muchas almas que salvar. Hay mucho trabajo por hacer. Gloria a Dios. Así que, iglesia, les amo en el Señor. Dios me les bendiga y adelante, gloria a Jesús. Dejo al pastor con nosotros. Poderoso Jesús, Dios ha hablado en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Pero no puede cerrar este servicio sino antes de ser llamado a alguien que quisiera reconciliarse o aceptar a Cristo. Gloria a Dios, Dios habló a nuestras vidas. No sé si el joven quisiera aceptar a Cristo, reconciliarse en esta hora. Yo sé que Dios ha hablado en nuestras vidas. Mañana no es de nosotros. Puede ser que hoy Cristo venga. Mira, alguien quisiera aceptar a Cristo, el joven quisiera aceptar a Cristo. Poderoso Dios, yo sé que Dios habló a nuestras vidas. Y seguro usted que habló a Él también. Poderoso Dios. Ese joven te acepta a Cristo. Poderoso Dios. ¿Alguien más que quisiera hacerlo? Poderoso Dios. Póngase en pie, iglesia, en esta hora. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias en esta tarde. Muchas gracias, Jesús. Gracias porque si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.